Hablemos de toda esta situación que está atravesando Jimin. Aún hay personas que no logran comprenderlo bien o que continúan sacando las cosas de contexto. Todo el malentendido se originó, en gran medida, por una mala traducción y por la desinformación que circuló en redes sociales. Fue tal la confusión que incluso los fans coreanos se tomaron el tiempo de traducir de manera más precisa el comunicado que HYBE envió a través de K-Media, explicando las connotaciones de las palabras utilizadas en coreano y lo que significan realmente dentro de ese contexto cultural. Todo esto con el objetivo de que la situación quedara clara y que se dejara de vincular a Jimin sentimentalmente con esa mujer. Quien, a simple vista, ha mostrado comportamientos cuestionables y poco coherentes desde un principio. Ahora es importante aclarar un punto que muchos se cuestionan. Si el comunicado era real, ¿por qué HYBE no lo publicó directamente en su propia plataforma oficial? La respuesta es sencilla. Para los casos relacionados con rumores de citas, la empresa no utiliza sus plataformas oficiales, sino que emite sus comunicados a través de K-Media. Esto no es algo que se deba discutir, porque está confirmado y es la manera en que manejan este tipo de rumores en Corea. El comunicado de HYBE salió junto con otro texto publicado por un reportero que en su momento difundió información falsa y dañina sobre Jungi, y que además nunca ofreció disculpas. Por esa razón, el único comunicado que tiene validez es el que lleva claramente el nombre de la empresa, HYBE, y en el cual en ningún momento se confirma una relación sentimental. Ahora bien, ¿qué dice exactamente ese comunicado? El texto señala lo siguiente. Hola, somos Big Hit Music. Queremos informar sobre los recientes reportes relacionados con BTS y la actriz Song Daeun. Jimin y Song Daeun se conocieron en el pasado, establecieron un vínculo basado en respeto mutuo y compartieron tiempo juntos. Sin embargo, debido a circunstancias personales, ya no mantienen contacto. Pedimos a los fans que se abstengan de hacer especulaciones o comentarios sobre su vida privada. Si analizamos este comunicado con atención, podemos entender varios puntos clave. En primer lugar, menciona de manera expresa que se conocieron en el pasado y que compartieron tiempo juntos. Esto significa que efectivamente existió algún tipo de interacción entre Jimin y Song Daeun en algún momento. Hubo trato previo y conocimiento mutuo, lo que confirma que no eran completos desconocidos. Sin embargo, este contacto en ningún momento implica que haya habido una relación romántica, ni que fueran amigos íntimos o que mantuvieran una cercanía especial. El texto simplemente deja claro que en el pasado coincidieron, se trataron con respeto y compartieron algún momento juntos, pero nada más allá de eso. Otro punto importante es la frase que habla de un vínculo basado en respeto mutuo. Aquí es fundamental entender cómo funciona el lenguaje coreano, ya que las palabras y expresiones que utilizan para describir relaciones personales son muy específicas y tienen matices diferentes a los que usamos en español. Cuando se habla de un vínculo basado en respeto, esto no quiere decir romance, ni cercanía profunda, ni mucho menos una relación sentimental. Lo que esta expresión señala es que existió una relación cordial, social y educada, que refleja simplemente un trato respetuoso entre dos personas. En otras palabras, este vínculo describe que se conocían y se trataban de manera correcta, pero no implica ningún tipo de relación amorosa ni de amistad íntima. Finalmente, el comunicado deja una parte clave muy clara. Ya no mantienen contacto. Esta afirmación cierra cualquier especulación porque deja asentado que lo que haya ocurrido entre ellos, esa mínima interacción o ese trato cordial, quedó completamente en el pasado. No hay vínculo en el presente, no hay contacto actual y, por lo tanto, no existe base alguna para continuar generando rumores.
Todo queda en el ámbito de lo que ocurrió tiempo atrás y que ya no tiene relevancia ni continuidad en la vida de Jimin. En conclusión, el comunicado de HYBE no confirma de ninguna manera una relación sentimental. Lo que hace es aclarar que existió una interacción en el pasado, que esa interacción fue cordial y basada en respeto, y que actualmente ya no hay contacto. Lo que queda es la invitación a los fans a dejar de especular y a respetar la vida privada de Jimin, entendiendo que este tipo de rumores solo generan malestar y confusión innecesaria. Ahora quiero que quede muy claro algo que, aunque muchos ya saben, otros prefieren ignorar. Dentro del fandom existen grupos como las Taikukas y varias ARMYs que en realidad no apoyan a todos los miembros de manera genuina, sino que están centradas en promover un ship específico que les conviene. Por esta misma razón, esas personas no van a difundir la corrección y aclaración que ya se hizo sobre los rumores de Jimin, porque simplemente no les interesa mostrar la verdad. Todo lo contrario, van a preferir quedarse con la versión falsa, porque para ellas es conveniente mantener ese tipo de rumores y usarlos como una herramienta para seguir validando el ship que apoyan. En su lógica, mientras existan noticias que relacionen a Jimin con alguien más, eso les sirve como pretexto para reforzar la narrativa que ellas mismas crearon. Es realmente lamentable que, dentro de un fandom que en teoría debería estar para apoyar a todos los integrantes por igual, se prefiera difundir desinformación y rumores sin fundamento antes que respaldar con hechos claros lo que ya ha sido desmentido. Esa actitud demuestra que no existe un interés genuino en proteger a Jimin ni en respetar su vida privada, sino únicamente en favorecer a ciertos intereses creados alrededor de los ships. Por eso, aunque ya todo quedó explicado y confirmado, esas personas no van a cambiar su versión. Van a seguir defendiendo lo que les conviene, aunque sepan perfectamente que no corresponde con la realidad. Todos sabemos que el fandom de BTS es enorme, pero también está lleno de taikukas que, en su mayoría, terminan comportándose como antis de Jimin. Estas personas no lo apoyan, sino que lo atacan indirectamente, y muchas veces utilizan cualquier rumor o situación malinterpretada para alimentar su narrativa. Esa es la parte más triste, porque se supone que ARMY debía ser un espacio de unión y respaldo, pero en la práctica una parte del fandom contribuye más a la confusión y al daño que al apoyo real. A pesar de todo esto, yo sigo confiando en el Jikook. Tengo la certeza de que el tiempo nos va a dar la razón, y por eso la mejor opción es esperar con paciencia. No debería sorprendernos si en algún momento la empresa decide crear o promover interacciones con otros miembros de manera más notoria, incluyendo a Jungkook. Eso forma parte de una estrategia que, en muchos casos, tiene como objetivo marcar un distanciamiento brusco del Jikook. El hecho de que la compañía intente separar o minimizar esa interacción no significa que no exista una conexión, sino que demuestra que le tienen miedo a la fuerza que genera. Esa decisión de marcar distancia solo deja más en claro que no pueden vivir sin mencionarlos, y que el impacto que causan es tan fuerte que hasta la propia empresa se ve obligada a tomar medidas. Por todo esto, no debemos preocuparnos ni caer en provocaciones. Sabemos que las personas que se oponen al Jikook van a seguir difundiendo rumores porque no les conviene aceptar la verdad. Pero al final, el tiempo es el que siempre termina demostrando las cosas. Solo esperen. Porque no se van a sorprender cuando vean que todo lo que parecía un intento por alejar al Jikook solo servirá para confirmar que su conexión es real y que nadie puede borrarla.